Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, he reservado los artículos 9, 15, 21 y 27 de la ley que estamos discutiendo, junto con el paquete legislativo, porque no solo se expide la ley de hidrocarburos, sino que se reforman diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, ley minera y la ley de asociaciones pública-privada. Le pediré al presidente que plasme íntegro estos documentos en donde he referido el tema de cada uno de ellos. Lo que les podría decir es que la ley de ingresos sobre hidrocarburos también contempla compartir la renta petrolera con las figuras de utilidad compartida, producción compartida, licencia, contratos de servicio o cualquier combinación de las anteriores. Esta ley está conexa con la que discutimos, no se puede tratar de manera diferente, aunque es una facultad exclusiva de la Cámara y en su momento vamos a llegar a la discusión de ella. Me parece pertinente destacarlas. Estas 4 reservas que he hecho tratan de diferentes temas. Uno de ellos, el que contiene el 9º, es un tema que tiene que ver con la corrupción que está azotando al país y que obviamente nosotros sostenemos que este proyecto contiene un gran atraco al país, que no nos vamos a cansar de decir que se trata de un acto de traición a la patria por quienes están aprobando este tipo de modificaciones jurídicas. El artículo 15 establece que precisamente los mecanismos para definir las concesiones están viciados de origen. Este artículo 15 señala que la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá resolver lo conducente dentro de 10 días posteriores a que concluya el plazo otorgado a la Secretaría de Energía para pronunciarse en caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un plazo de 10 días, se entenderá en sentido negativo. Nosotros planteamos que se modifique para establecer el sentido positivo. Y el artículo 27 señala que precisamente a raíz de lo que se establece para la explotación del gas grisu o gas asociado o yacimientos de carbón, se encuentra principalmente en la zona norte del país. Las cuencas de carbón son las que generan este tipo de gas metano y por lo tanto es necesario conocer los aspectos geológicos que la forman para una buena explotación. Déjenme decirles con toda claridad que estos 4 artículos están correlacionados. La corrupción, el contenido nacional, la negativa ficta, lo que conocemos en derecho administrativo como negativa ficta, y un tema fundamental que es el que los concesionarios de minas no tendrán ninguna obligación de obtener una nueva concesión y que podrán explotar las minas de carbón para la obtención de gas shale. Es muy lamentable. Esta ley que pretenden aprobar contiene regresiones muy graves. Yo les diría que de aprobarse vamos a estar condenando a la nación a un tema muy grave de dependencia del Estado norteamericano o del Estado donde se originan las transnacionales. Uno de los temas que como jurista, que como abogado, que como legislador más me preocupan es la renuncia a la cláusula Calvo. Algunos juristas o internacionalistas me entenderán. La doctrina que contiene la cláusula Calvo es aquella que sostiene que solo los mexicanos tendrán derecho a concesiones del Estado mexicano y cuando se otorguen a extranjeros,
los extranjeros tendrán que renunciar a la protección jurídica de su país o a la protección diplomática para someterse a las leyes nacionales. Pues bien, lo que se está cometiendo al aprobar estos instrumentos jurídicos es la renuncia a la cláusula Calvo y la renuncia a la soberanía nacional, dado que, como lo establece la propia ley, esta que comentamos, en el caso de controversias, en el caso de diferendos que se susciten con motivo de la interpretación de los contratos que se firmen, quienes resolverán estas controversias son paneles internacionales, no el Estado jurídico nacional. Como jurista me preocupa de manera muy importante el que se renuncie a la soberanía nacional, el que se renuncie a la cláusula Calvo y se dé paso a que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación de los contratos petroleros sean dirimidos, resueltos en otros países del extranjero, cuando el petróleo está en México y cuando aquí debieran ser los tribunales nacionales quienes diriman las controversias que se susciten sobre cualquier interpretación de los contratos petroleros. Este es un tema que mucho me preocupa. El otro es el de la seguridad energética. No hay ninguna previsión para mantener la seguridad energética. Al contrario, formaremos parte de la seguridad energética de Estados Unidos. México no se reserva en ningún momento estas cláusulas que son indispensables para mantener un desarrollo equilibrado. No hay forma en que se pueda expresar o sostener que México está generando una protección en materia de seguridad energética. Es falso. He escuchado tanta barbaridad aquí de algunos compañeros que vienen a leer los documentos que les elaboran, que les podría decir que están equivocados, son mentiras y no existe nada que se compare con ese propósito. Y otro tema que mucho me preocupa es el del contenido nacional. Algunos empresarios, cámaras de comercio, cámaras empresariales o empresarios locales ingenuamente creen que por establecer en alguna ley el contenido nacional van a respetarles que México pueda invertir en esta materia o los extranjeros que vengan a invertir en el petróleo hasta el 25% de contenido nacional. Es totalmente falso, porque precisamente con motivo de estas modificaciones a la Constitución y a la ley, estos contratos se dirimen en controversias de paneles internacionales, pero también en el tema del contenido nacional. Si se quiere, en la propia ley podrán establecer hasta el 90% de contenido nacional, pero nadie se los va a cumplir porque el Tratado de Libre Comercio es el que va a observarse en este caso concreto del contenido nacional y podrán no obtener un solo porcentaje, un solo punto porcentual de contenido nacional. No podrán competir con transnacionales ni con empresas extranjeras que liciten. Y el tema más grave que contienen estas leyes es precisamente la renta petrolera. Hay quienes han afirmado que no se pone en riesgo la renta petrolera. Hay quienes han afirmado que la renta petrolera se queda intacta. Eso es totalmente falso, porque las empresas transnacionales que vienen a invertir no son damas de la caridad, no van a invertir para poder perder. Ellos vienen por el petróleo, vienen por la renta petrolera, y esta ley contempla claramente cómo la producción será compartida en una de sus modalidades con los inversionistas extranjeros. Los 900,000 millones de pesos que el año pasado Pemex aportó al fisco hoy están en grave riesgo. Yo sostengo que habrá un boquete financiero en las finanzas del Estado mexicano y por tanto este boquete financiero podrá ser sustituido por dos vías. Una vía es por la deuda externa, que ya está en un porcentaje impresionante de 6 billones de pesos, más 2 billones
que se acumularán con motivo del pasivo laboral de CFE y Pemex, y la otra vía que aplicarán inmediatamente es vía impositiva, vía impuestos a todos los mexicanos y las mexicanas. No hay otra manera de cubrir este boquete financiero. También podría decir que no es un asunto ideológico, se equivocan quienes plantean o quienes quieren encasillar al tema del petróleo de la CFE a un tema electorero o a un tema de votos. Me parece muy miserable esta opción, esta óptica, esta actitud de algunos que quieren descalificar el tema petrolero. Por esa razón, yo les digo como conclusión frente a todos los que gritan que no son capaces de escuchar en silencio y en respeto porque están acostumbrados a lidiar con personajes del Pithecanthropus pekinensis de la era cuaternaria de la política, pero no se espera más de ustedes. Vienen, están apurados, chiflan, gritan, no les interesan los argumentos, les interesan ya consumar el despojo y el robo que están cometiendo. Ustedes me recuerdan, y me da pie a comentarlo, con esto concluyo, presidente, me recuerdan a la legislatura de febrero del 1913. Algunos que conocen la historia lo recordarán porque creo que muchos no conocen la historia, algunos sí, pero en 1913 el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, detenidos en Palacio Nacional y trasladados a la Ciudadela por este usurpador Victoriano Huerta, este ladrón, además traidor a la patria, lo trasladó y los obligó a Pino Suárez y a Madero a firmar su renuncia. Madero, concluyo, presidente, y Pino Suárez firmaron la renuncia y le enviaron al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, porque la ley de entonces establecía como facultad exclusiva que la Cámara de Diputados conociera en el caso de renuncia de un presidente de la República sobre la renuncia y decidir también sobre el sustituto. Obligaron a Madero y la legislatura de ese entonces, por eso digo que me la recuerda a estos chifladores y gritones que no tienen conciencia histórica, la legislatura votó en favor de la renuncia de Madero y Pino Suárez. A las horas lo asesinaron. Solo 7 diputados, solo 7 se resistieron. Entró el secretario de Relaciones Exteriores, de presidente interino, solo 45 minutos. Y luego de nuevo sesionó la Cámara para poder aprobar que se nombrara al presidente interino, nombrara a Victoriano Huerta como secretario del despacho y secretario de Gobernación, y en 45 minutos, sin discusión, aprobó esa Cámara mediocre y una Cámara indigna la aprobación de nombrar al presidente interino, chacal, Victoriano Huerta, sin ninguna discusión, sin ninguna reflexión. Solo 7 mexicanos excepcionales votaron en contra. Eso me recuerda esta Cámara, gris, mediocre, una Cámara que no conoce la historia y que van a estar en el basurero de ella, se los aseguro. Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila.